Hoy vamos a hablar de VIH. Contamos con la presencia de Gustavo Pecoraro, escritor, periodista y guionista, y que hace 30 años vive con VIH. También se sumarán a este capítulo Fede y H, miembros de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Cada uno de ellos, desde su lugar y su historia y su perspectiva, nos contarán cómo es vivir con VIH positivo y cómo lo viven en la sociedad. Yo soy Nico Alonso y sean bienvenidos a otro episodio de Los Otros. Un mismo tema, desde distintos puntos de vista, distintas historias, distintas creencias, distintas edades, distintas posturas, distintas vivencias. Hablando de un mismo tema con los otros. 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 ¿Te acordás la primera vez que escuchaste la palabra VIH o la palabra SIDA? Pudo haber sido, no sé, en la televisión, o hablándolo con amigos o familiares, o en algún chiste, que no es un chiste obviamente, por el grado de discriminación que conllevan esos chistes, pero puede ser que lo hayas escuchado ahí. La primera vez que yo escuché la palabra VIH, en realidad fue la palabra SIDA. Me acuerdo que fue más o menos en cuarto o quinto grado, en una lección oral de ciencias naturales, que unos compañeros pegaron una lámina blanca que decía SIDA en negro. Tengo como mucho esa imagen, pero no me acuerdo qué dijeron. Ni me acuerdo si la profesora después dijo algo, la verdad. Pero sí me acuerdo de la sensación de duda de cuál era la diferencia entre SIDA y VIH. No me quedaba claro. Y por muchos años no me quedó claro. La verdad es que busqué información para poder hablar de esto porque no me quedó del todo claro en mi formación escolar. Primero, si vamos a hablar de diferencias, lo voy a decir todo en términos criollos. Hay que saber qué es el VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca a nuestro sistema inmune. Es el encargado de defendernos de los virus y de que nos enfermemos. Entonces, el virus ingresa al cuerpo, infecta a una célula de nuestro sistema inmune, que es el linfocito TCD4, que este linfocito es el encargado de protegernos. El virus ingresa al linfocito y a partir de ahí se empieza a reproducir. Entonces va generando más y más virus. Y entonces, ¿qué pasa? Tu sistema inmune se empieza a debilitar porque es el encargado de cuidarnos y no puede hacerlo porque está infectado. Entonces esto cuando pasa a otro extremo, cuando ya la gran mayoría de tus linfocitos están infectados, pasa a ser el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Entonces, tu sistema inmune está muy débil, entonces las enfermedades y las infecciones es mucho más fácil que ingresen a tu cuerpo. Por eso se les dice infecciones oportunistas o enfermedades oportunistas. Por ejemplo, la tuberculosis es una de estas infecciones que 1 de cada 3 muertes de SIDA a nivel mundial son por esta causa. También está la hepatitis C, la meningitis, neumonía, candidiasis y toxoplasmosis. También el sarsoma de Kaposi, que es un cáncer que infecta a la piel, los ganglios linfáticos y pulmones. Este tipo de cáncer genera manchas. Y por allá en los 90, 80 se asociaba mucho a las personas que tenían SIDA con este rasgo físico que te genera la enfermedad. También hay que ponernos, creo, un poco en contexto, porque la enfermedad y el virus, dentro de todo, es nuevo, o sea, tiene 30 años. Hay que ponernos un poco en contextos a nivel mundial, como era el mundo hace 30 años. Era un mundo, si bien ahora también, pero creo que tal vez más, en ese entonces, bastante homófobo. Y los primeros casos que se conocieron fueron de personas homosexuales. Entonces, la gente pensaba, desde la ignorancia,
que, nada, es la enfermedad de los putos, para decirlo así, ¿entendés? Es como la fiebre rosa, se le decía fiebre rosa. Y entonces, ¿qué pensaba una persona en ese contexto? Una persona heterosexual. Pensaba, nada, es de ellos, a mí no me va a agarrar. Y eso generó un nivel de inconsciencia colectivo que la gente no usaba preservativo, hacía como, no pasa nada, si total es de ellos, a mí no me va a pasar. Claro, se desató una epidemia a nivel mundial, muchísimos casos, hasta que en 1985 fallece Rock Hudson, que era un actor de Hollywood, que en su momento fue un galán, era como, nada, un galán, uno no pensaba, no, si es algo de los putos, ¿por qué le pasa a él, entendés? Y cuando una persona hegemónica, más allá de la belleza de él o no, pero como una persona que no estaba en esos estándares, la agarra y muere, fue como, ojo, alarma. Entonces, también hay que destacar, Elizabeth Taylor era amiga de él. Ella se pone mal por toda la situación que le pasa a su amigo y cofundó la Fundación Estadounidense para la Investigación sobre el SIDA, ANFAR, que generó también como una visibilización bastante grande a nivel mundial. Me parece importante destacar Lady Di, Diana Spencer, la princesa de Gales, la princesa de Inglaterra. En abril de 1987 va al hospital de Middlesex en Londres. Va a la sesión donde estaban los enfermos de SIDA y los infectados con VIH. Y le da la mano a un hombre que tenía SIDA con la mano desnuda. ¿Por qué es importante recalcar que la mano era desnuda? Porque la realeza suele usar guantes. Y en ese momento se creía que te podías contagiar de SIDA tocando. Como si fuese lepra. Aunque después se comprobó que lepra tampoco se contagia así, pero digo, como que se pensaba que era así. O sea, el nivel de estigma era muy, muy grande. Fue importante que una figura tan pública, porque también hay que ponernos en contexto que Lady Di era la persona más fotografiada del mundo en ese momento, era la persona más famosa, y encima era de la realeza, que no es un dato menor, que le esté dando la mano a lo que la gente categorizaba como ciudadanos de segunda, fue bastante importante. También me parece importante hablar de, en Argentina, hubo un caso bastante similar, del activista Roberto Jáuregui. Tal vez conocen al hermano Carlos Jáuregui, dos activistas muy importantes de la Argentina. En este caso vamos a hablar de Roberto, que fue activista, periodista, actor, la primera persona VIH positivo en hacer visible su estado serológico. Entonces, el 23 de febrero de 1994, Roberto es invitado a Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. Para los que no vivimos en esa época, por lo que estoy investigando, era un programa muy, muy visto en Argentina y Mariano Grondona era un conductor influyente. Entonces, era el horario donde más gente lo veía. Y volvamos un poco a este concepto de que las personas con SIDA y que tenían VIH eran personas de segunda para la sociedad. Y que el conductor con más rating le esté dando un abrazo, porque le dio un abrazo cuando se creía que se contagiaban con el contacto, fue importante. Ahora vamos a hablar con Fede y H, que son miembros de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que nos van a contar su experiencia, sus vivencias y también cómo es la militancia en Argentina. Y después vamos a hablar con Gustavo Pecoraro desde Madrid, que él convive hace 30 años con el virus. Estamos acá con los chicos de RAJAB, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Estamos con Fede y con H. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, ¿qué es RAJAB? Positivos no por buena onda. No, positivos porque somos una red de adolescentes y jóvenes entre 14 y 30 años que vivimos con VIH. Positivos entonces porque, nada, recibimos un diagnóstico. Exactamente, sí. En RAJAB nos enfocamos en contener principalmente a jóvenes de este rango etario que llegan a veces con un diagnóstico positivo recién dado o quizás hace mucho tiempo que lo recibieron y de alguna manera quieren
quizás conocer o charlar acerca de cómo es vivir con VIH, sí, porque esa es quizás una de las grandes problemáticas que sufrimos o atravesamos los jóvenes cuando somos diagnosticados, porque de repente nos encontramos con que estamos frente a un profesional de la salud que quizás lo primero que hizo fue juzgarnos en por qué tenemos VIH, sí, y quizás lo primero que nos preguntó es, no sé, por ejemplo, ¿por qué no utilizaste preservativo? Entonces, uno de repente tiene un diagnóstico y apenas tiene un diagnóstico es juzgado por ello, entonces de repente apenas somos diagnosticados somos discriminados. Entonces, de alguna manera tratamos en un principio tratar de acercarnos a los jóvenes y adolescentes que viven con VIH y atraviesan esas problemáticas día a día. ¿Y qué metida está la discriminación y el estigma aún todavía hoy en día? ¿Y ustedes cómo lo vivieron? Si quieren contarme en experiencia propia, cuando recibieron el diagnóstico a nivel institución, a nivel médicos, especialistas con el que estuvieron en contacto. El estigma y discriminación, o sea, hoy en día está muy presente en toda la política de salud de VIH del país y del mundo, porque es algo que todavía no se aborda de manera seria, ya que la respuesta al VIH hoy en día sigue siendo totalmente medicalizadora. De hecho, somos una red que existe hace 13 años, o sea, si bien tenemos esta característica muy particular de que somos una organización civil que egresa gente, o sea, cumplís los 31 y no podés permanecer en la membresía. Hoy en día somos 1000 en todo el país, tipo a lo largo y a lo ancho del país, inclusive con este sistema de egresar gente, estamos obteniendo los 1000 miembros hace unos años y desde nuestros inicios en 2009, 2010, fue esa misma necesidad de adolescentes y jóvenes encontrar un espacio de contención, la que, por ejemplo, a mí me llegó a encontrar un afiche de Rajab en la Marcha del Orgullo del 2014. Yo había recibido mi diagnóstico en agosto y a mí particularmente personas cercanas mías me dijeron tipo, tenés que encontrar gente gente con quien puedas vivir esto como par, tenés que militarlo, tenés que de alguna manera ir a ver qué está pasando en las calles con esto, y tenés que ir a la marcha. Y yo como fui a la marcha, y ahí en la marcha estaba Rajab, que estaba haciendo una actividad nacional donde había traído activistas de todo el país para poder un poco como contar sobre la red en la actividad, y ahí conocí a la red. Sí. ¿Y en tu caso, Fede? En mi caso, yo en realidad soy de San Luis, y cuando me diagnosticaron, yo ya conocía la red por redes sociales y además porque tenía un conocido que estaba en la red, y cuando me diagnosticaron lo primero que me surgió fue llamarlo a él. De hecho ya teníamos un poco de confianza y nada, surgió que le llamé y como que de repente pude tener a alguien como bastante cercano con quien pude hablar acerca del diagnóstico que acababa de recibir. Y así fue como ingresé a la red, sí, un poco por parte de él, o gracias a él. Entonces, de esa manera como que pude conocer la red, y además lo que pude como quizás comparar o contrastar en la red fue que habían un montón de pibes o pibas que también viven en localidades que son muy distintas. Entonces como que ahí uno aprende y ve realidades muy distintas y quizás realidades muy parecidas, ¿sí? No sé, por ejemplo, lo que yo te comentaba recién acerca de un infectólogo o infectóloga que juzga a alguien cuando es diagnosticado. De hecho, es algo que me sucede a mí. O sea, la infectóloga que me atendió por primera vez a mí me preguntó por qué no utilicé preservativo. Y de repente ella asumió mi orientación sexual cuando yo nunca había hablado de mi orientación sexual frente a ella. Entonces, de repente es una situación no solamente xerofóbica, digamos, o discriminatoria por VIH, sino que también es una situación medio homofóbica, porque de repente ella asumió que yo era gay y yo nunca había hablado con ella de que yo mantenía relaciones sexuales con varones. Claro. Sí. Y después cuando uno sale del diagnóstico y sale tipo del sistema de salud, se empieza a encontrar que esos mismos niveles de violencia se encuentran institucionalizados en los centros de educación, cuando se habla de educación sexual integral, cuando se habla de VIH, o mismo cuando, por ejemplo, en un secundario existe el caso de algún diagnóstico de algún adolescente. Bueno, ni hablar del sistema laboral, los preocupacionales y los exámenes de VIH que se hacen
debajo de la mesa, por así decirlo. Son esas formas en las cuales está institucionalizado el estigma y la discriminación. Es por eso que Rajab en el 2019 comienza a coordinar la realización de un estudio que se llama el INDEX o el IED, tiene muchos apodos, que es el índice de estigma y discriminación, que en Argentina fue el 2.0, que es un estudio estandarizado a nivel global, diseñado por redes globales de personas con VIH, que busca, justamente tiene una serie de preguntas que buscan relevar el cómo se expresa el estigma, la discriminación, el autoestigma en la población argentina en este caso, que por primera vez tuvo un capítulo de mujeres y tuvo como un enfoque de género súper fuerte. Y también fue la primera vez que lo implementó y que la encuesta o el estudio lo llevó adelante una red de adolescentes y jóvenes. A mí lo que me pareció muy interesante cuando me enteré de Rajab es que eran jóvenes y adolescentes, porque también hay algo como, creo, en el colectivo común de la sociedad que se lo asocia más como a gente más grande y no se habla tanto de los adolescentes que lo viven y todo eso. La verdad que me pareció interesante. También quería saber qué le dirían ustedes a alguien, no sé, a un adolescente que está escuchando en este momento y le pasó una situación parecida como te pasó, Fede. Nada, ¿qué le dirían? Primero que nada, le diría que está bien enojarse. Segundo, que hay un espacio en donde él, ella puede ser contenido y puede ser escuchado, y también un espacio donde, voy a decirlo, transformamos esas situaciones de discriminación, las transformamos o de repente las podemos contrastar con el estudio que acaba de mencionar H, y notamos de que es algo que se repite sistemáticamente. Entonces le decimos a esa persona, che, vení, que acá te podemos contener, pero también sabe de que podés denunciar esas situaciones y que no tenés por qué atravesar esas situaciones. Y una pregunta, ¿ustedes hacen encuentros nacionales? Un montón. Sí, todos los años Rajab tiene 2 encuentros nacionales. Uno que es generalmente en Semana Santa, que es el encuentro de mesa ampliada, donde convocamos a toda la comisión directiva y los coordinadores provinciales de cada uno de los núcleos que tenemos funcionando entonces. Tuvimos la última hora en mesa ampliada en Córdoba, fue este año, estuvimos en Córdoba capital. Y el otro es el encuentro nacional propiamente dicho, que se suele hacer o en agosto o en octubre. Obviamente hacemos un gran trabajo de movilización de recursos, incidencia política, de alianza para conseguir todos los pasajes, para conseguir la alimentación para todas las personas, las estadías para todos. La verdad que hasta ahora nunca hemos dejado compañeros afuera, porque siempre logramos gestionar la participación de todos quienes quisieron participar todos los años. De hecho, el año pasado dijimos, ya estamos acostumbrados, así que vamos a hacerlo más difícil, y trajimos 50 activistas de América Latina y el Caribe hispano que se sumaron al Encuentro Nacional de Chapadamalal. Y sí, es una de las cosas como más icónicas de la organización, que todavía sostiene una capacidad de gestionar esos espacios que son importantísimos, porque una vez, por ejemplo, que un adolescente como que entra en contacto con Rajab, si bien nosotros tenemos espacios de contención y esos son algunos de los lugares de participación, también hacemos fuertes acciones de incidencia política, y para nosotros es importante el empoderamiento, ¿no? Como que podemos acompañar a ese adolescente que haga las denuncias o los pedidos que esa persona quiera, pero se tiene que animar. Como que Rajab no puede hacer una denuncia por nadie y no puede ponerse adelante de nadie, y los encuentros, ese es el lugar en el cual de repente estás con 150 personas que tipo nadie te está juzgando tiene algún tipo de diferencia por justamente esa condición, la condición. Y estás teniendo talleres de salud mental, hablar sobre la cura, ¿no? Como que empezar a tener información propia sobre, che, ¿qué es la cura? ¿Queremos, no queremos? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué la espero, no la espero? Es importantísimo. La instancia presencial de los encuentros es de lo que más marca la diferencia en el ingreso de un integrante a nuestra red y como el impacto que suele tener sobre su adherencia o sobre la internalización de su diagnóstico. Para ser parte de Rajab, ¿hay que hacer algo en específico o te anotás en una página? No sé, de verdad, pregunto.
Bien, la realidad es que si quisiéramos ser como específicos, si quisiéramos poner requisitos, la realidad es que simplemente hay que ser un joven de entre 14 y 30 años viviendo con VIH, y esos son los únicos requisitos para formar parte de Rajab. Y la realidad es de que no hay que tener, porque mucha gente llega quizás o piensa que nuestra red es como necesita como voluntarios que hagan o que tengan un título o que no, la realidad es que no, porque la red la conformamos personas de este rango etario en específico y que formamos parte de un montón de comunidades e incluso con trabajos completamente distintos. La realidad es que no se necesitan más requisitos que esos, pero también como que quiero aclarar, y retomando un poco lo de hace rato, del tema del autocentrismo, es que nuestra red tiene ese rango etario porque justamente responde a necesidades específicas de los jóvenes, que es algo que antes de que se creara la red era justamente lo que no se tenía. ¿Y qué necesidades específicas serían? Y por ejemplo, una persona que está diagnosticada hace, no sé, por ejemplo, o te voy a poner un ejemplo en específico. Una persona de 50 años que es diagnosticada probablemente tiene otras necesidades médicas específicas que no las tiene un joven. Por ejemplo, si vamos a necesidades médicas o quizás necesidades laborales puntuales, una persona que tiene 21 años que recién está empezando su carrera laboral quizás no pueda acceder a un trabajo y esa persona no sabe que no le pueden hacer el test en un examen preocupacional, porque primero que ya había una resolución del Ministerio del Trabajo del 2015 en donde se establecía que estaba prohibido, pero la prohibición era media que estaba ahí en el aire y no se hacía nada respecto a eso, y ahora con la nueva ley sí está expresamente prohibido en el artículo 8 de la misma. Entonces eso es una necesidad específica de los jóvenes que de repente que vienen con VIH y de repente están insertándose en el mercado laboral. Después, la fundación de Rajab tiene orígenes muy relacionados con las primeras generaciones de personas que habían nacido con VIH y habían sobrevivido y como que habían crecido y llegaron a la juventud y a la adolescencia. Entonces, de hecho, de nuestra línea fundadora, la mayoría eran diagnósticos de personas, le decimos verticales, sí, a les compas que nacieron con el virus. Y ahí hay un montón de necesidades específicas que tienen que ver con que se empezó a tener que abordar la temática de empezar a desarrollar la sensualidad, la sexualidad, la adolescencia, la relación con otros, con el virus a tipo antes, como que ya ahí esperando. Si ya es compleja la adolescencia. Claro, bueno, y ni hablar de como recibir un diagnóstico en la adolescencia y tener esta situación, primero como que tener un diagnóstico en la adolescencia, que ya es un montón, y después tener esta situación de ok, voy al médico solo con mis padres, el sistema de salud me pide que yo vaya con mis padres, me pide que la autorización, tengo que contárselos, puedo no contárselos, los límites del derecho de la confidencialidad. Ahí era algo que antes se discutía mucho, mismo también si todos nosotros recordamos que en los sistemas de salud se divide entre la medicina para adultos y la pediatría. Pero sí hay algo, es que en términos prácticos, la franja de la adolescencia y la juventud tienen necesidades que no son ni de adultos ni de pediatras. Y de hecho, en la transición de estos servicios es una problemática a nivel global en términos de los adolescentes que viven con VIH cuando tienen que abandonar los servicios de pediatría, que son servicios mucho más contenedores, mucho más cercanos y mucho más amigables, pasan directamente al médico de adultos, que es como hacete una agendita y fíjate. Y entonces es como hay una gran tasa de abandono del sistema de salud, como que la mayoría o abandona el sistema de salud o tenés gente con 21 años yendo a la salita de pediatría porque el médico todavía como los atiende para que no abandonen la medicación, que es el trabajo obviamente de muchos médicos que es muy bueno, pero se necesita una respuesta específica. El 6 de junio del 2022 se sancionó la ley 27.678, Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH. Quería saber cuál fue la postura y el accionar de Rajab. Bien, como bien mencionaste, como para ser un poquito concretos, esa fue no recuerdo si la cuarta o la quinta vez que se presentó la ley. La realidad es de que desde Rajab venimos formando parte de la escritura de la ley que, como bien ya te mencioné, ya se presentó varias veces. Sí, eso se hizo alrededor de entre el 2015 y el 2022, como te dije, unas 4 o 5 veces. Y formamos parte de la redacción en todos los momentos.
Ahora, ¿cuál es el punto? La realidad es que desde 2015 hasta 2022 la cantidad de información que se generó respecto a VIH o la cantidad de... Sí, la cantidad de información fue muy distinta y fue muy abundante y de hecho entre medio de todo eso se da lo que si podemos denominar un punto de inflexión en cuanto a lo que respecta a vivir con VIH, que es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud respecto a indetectable es igual a intransmisible. Entonces, de repente, nosotros teníamos que estar en el proceso de redacción de la ley y hacer hincapié en la indetectabilidad, ¿sí? Y cómo los sistemas de salud tienen que difundir esa información. Entonces, en ese sentido, Rajab formó parte de la redacción de la ley y parte de los activistas de Rajab fueron quien propusieron el artículo 8 que recién mencioné, que establece la prohibición, sanción y, en caso que se haga, la pena, la realización de un testeo de VIH en un examen preocupacional para ingresar a un empleo. Entonces, Rajab estuvo en todo el momento de la redacción de esa ley, estuvo haciendo incidencia política para que esa ley se apruebe, si instamos o realizamos distintas campañas comunicacionales, tanto en redes como en las calles, para que eso suceda. Bueno, yo estuve en el foro de hecho que se hizo en 2015, que fue el primer foro donde se redactó como el primer proyecto que se presentó en ese entonces con mucho apoyo del gobierno nacional. Y luego, nada, bueno, como que por momentos personalmente he militado más, he militado menos, pero Rajab siempre estuvo ahí a Sí. través de sus diferentes activistas. También hemos propuesto declarar de interés nacional la medicación antirretroviral. Hemos sido de las organizaciones que declaró de interés que propuso el texto para declarar de interés nacional la medicación pediátrica de VIH, que suele tener problemas logísticos más complicados y todo lo que tenga que ver con nuestra población dentro de esa ley. Desde el principio fuimos muy participantes y muy activos. De hecho, los Jueves Rojos fueron una de las últimas medidas, ¿no? Como que la ley, 8 años de militancia. Se creó un Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, donde las diferentes organizaciones de la agenda dijimos, ok, vamos a militar la ley, pero no personalismos, no organizaciones, todos juntos a través del Frente. Después vino la pandemia de COVID, hicimos el estudio del índice de estigma y discriminación que lanzó un montón de datos acerca de cómo es vivir con VIH. Como decía Fede, se lanzó el indetectable igual intransmisible. Hoy en día también se está hablando de las vacunas antirretrovirales, que son como la nueva forma de distribución de medicación que va a haber más adelante. Y en todo escenario como de mucha información y muchos temas, los febreros de 2022, Rajab decide comenzar un jueves rojo, picnic en la plaza, 15 personas. Y así el siguiente, como que en ese entonces estábamos pidiendo que no pierda estado parlamentario por tercera o segunda vez la ley. Segundo jueves, tercer jueves se sumaban más organizaciones, cuarto jueves un montón de organizaciones, y después termina siendo que perdió estado parlamentario, pero bueno, retomó estado parlamentario, entra al Congreso y mismo el día que se termina aprobando termina siendo un jueves, que termina siendo jueves rojo. Mismo a nivel nacional, las acciones que se empezaron a hacer en las provincias tenían que ver con ir un jueves y decir jueves rojo a la plaza o a la legislación y hacer un poco el cabildeo para que se apruebe la ley. Fede, H, muchas gracias por participar. En este momento estamos realizando una llamada a la ciudad de Madrid. Él es escritor, periodista y guionista y además vive con VIH hace 30 años. Con nosotros, Gustavo Pecoraro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Hay una frase que solés decir en tus entrevistas y también la tenés en tu descripción de Instagram que es vivo con VIH y soy feliz. ¿Querés que explayemos un poco más sobre esa frase? Sí, creo que yo siempre digo que bueno, hace 30 años que vivo con VIH y que eh, todas mis dificultades en la vida o mis problemas o mis tristezas, etcétera, etcétera, no tienen que ver con el VIH, tienen que ver con otras cosas. Eh, y creo que con esto lo que intento decir, con esta frase, es dar un mensaje
a quien esté ahí, a navegantes, como se dice, Ujú. que pueda sentir que nosotras y nosotros, las personas que vivimos con VIH, podemos ser felices más allá del VIH. Con esto intento eh, dar un granito de arena, quizá poético, por llamarlo de alguna manera, para luchar contra el estigma y la discriminación y también por si le sirve a alguien. Claro, claro. Bueno, hablando de discriminación y estigma, también vos te enteraste hace 30 años tu Mm. diagnóstico y es, si bien ahora sigue estando presente la discriminación y el estigma, pero la sociedad era bastante diferente. ¿Cómo era tu contexto personal en ese momento cuando te enteraste? Bueno, yo tuve la suerte de, por llamarlo de alguna manera, de estar rodeado por valiosísimas personas del activismo LGTBI, que Ujú, ya en ese momento vivían con VIH. Eh, Te puedo dar solo dos nombres, pero hay muchas más personas. En ese momento estaban en el auge de la militancia en gays por los derechos civiles, nada ujú, más y nada menos que con Carlos Jauri y César Sigliuti. Los nombro a ellos dos, pero podría nombrar a un montón de otras personas que vivían con VIH. Y, y yo tuve un espacio, es cierto que era mucho más pequeño el espacio de comunicación, el espacio donde se necesitaba hablar, eh, pero bueno, yo lo primero que hice fue hablar con mi familia porque me pareció que era importante desde el punto de vista de la notificación de tal cosa. Y después mi grupo de contención fueron mis amigos. el tema de la medicación, teniendo en Mm. cuenta que va avanzando la medicina, ¿cambió mucho a la medicación que tomás hace 30 años a la que tomás hoy en día? Muchísimo. Imagínate que yo empecé a medicarme enseguida, en el año 93, y lo primero que tomé fue AZT, que era una medicación muy nociva que tenía muchos efectos secundarios. Ujú, Y enseguida empezaron a experimentar con algunas combinaciones. Entonces yo pasé por distintos esquemas, varios, incluso en algún momento, ya viviendo acá en España, en mi primera estancia en España, la década de, sí, del 2000, en un momento que mi carga viral estaba indetectable y todavía no se manejaba científicamente el hecho de indetectable es intransmisible. Mi médica en ese momento me propuso que dejara de tomar la medicación como una experiencia. Bueno, después la tuve que volver a retomar porque había tenido algunas complicaciones. De ahí pasé a diferentes esquemas hasta en estos momentos estoy tomando una pastilla por ok. día y nada, tomo más pastillas para las otras cosas que para el VIH. Una consulta, siento que es algo que no se habla mucho sobre el cuidado en las relaciones sexuales. Generalmente se habla solamente del preservativo. Hay otros tipos de cuidados, ¿verdad? Bueno, primero habría que definir qué es cuidado. Ujú, Un maltrato también es cuidado y no tiene, un maltrato también claro. hay que cuidarse de los maltratos, mejor dicho, Ujú, y precisamente no tiene nada que ver con el VIH. A eso hago referencia también en lo de vivo con VIH y soy feliz, ¿no? claro. Eh, Me parece que lo que pasa es que también hay diferentes realidades, Nico, Sí. que tiene que ver con el posicionamiento que podemos tener ante las relaciones sexoafectivas y también los condicionamientos sociales a donde estamos, en donde vivimos o donde estamos afincados las personas que vivimos con VIH. En algunos países ni siquiera existe la posibilidad de tener algún método de prevención, porque hay estados dictatoriales o estados que persiguen a las relaciones sexoafectivas entre personas del mismo sexo
bueno, que mucha campaña de prevención no tienen, y menos la gratuitud Ujú, como hay en casi la mayoría de los países del mundo de la distribución de los preservativos, ¿no? De los forros. Pero luego también hay una diferencia muy grande con respecto al tema de la PrEP, que es la ujú, profilaxis preexposición, que es un método que en Argentina empieza a manejarse, y hay personas que están utilizándolas y recibiéndolas de parte de la sanidad pública, que es como debe ser. ujú, Pero en otros países está mucho más avanzado y mucho más desarrollado. Por ejemplo, en España hace ya rato que la PrEP está eh, instalada y se distribuye gratuitamente por parte de la sanidad pública. Entonces, el hecho de esto de cuidado, o sea, yo, como dijo una vez un médico mío, dijo, mira, yo necesito parar la transmisión, sea con forros o con pastillas, sea con lo que sea. Entonces, yo en ese sentido pienso que la PrEP es un método alternativo de prevención al preservativo. El preservativo es el método más barato que hay. ujú, Eso por un lado. Por otro lado, creo en la PrEP, porque indudablemente lo que hace es una eficiencia del 99% con respecto al VIH. Después, si no utilizas preservativos, está, podríamos decir, en posición de poder adquirir otro tipo de ITS. Pero también es cierto que cuando tomás PrEP tenés que tener un seguimiento médico. ujú. Entonces eso te hace ir más al médico. Y entonces es más posible y más rápido que si tenés alguna otra cosa, sea rápido el diagnóstico. El otro tema, que es ya más filosófico, y por eso te decía que tiene que ver con la cuestión de cómo encaras las relaciones sexoafectivas, es que hay una discusión un poco moral sobre la PrEP que tiene que ver con la recuperación de un cierto goce en las relaciones sexuales, que tiene que ver bueno, con coger sin forro casualmente. Ujú, Entonces, mucha gente critica la PrEP, pero se olvida de esa cuestión, ¿no? O sea, somos muy revolucionarios para la autodeterminación de los cuerpos en algunos aspectos, pero luego cuando llega la decisión personal de coger como cada uno quiere coger, nos ponemos un poquito moralistas con algunos temas. En resumen, y sí, el preservativo es lo más eficiente y lo más económico que hay, y además te lo dan gratis. La PrEP sería un segundo estadio, pero bueno, ya sabemos que eso significa tomar una medicación que tu cuerpo no necesita. Entonces, claro. a mí me parece que es válido para algunas personas, y para otras me parece, para alguien que empieza a coger, bueno, alguien que tiene 16, 17, ponete un forro. Ok. Recién hablabas de la contención que tuviste con tu círculo y mencionaste a Carlos Jauregui. Nosotros hace un ratito en este episodio mencionamos a Roberto, el hermano Mm. de Carlos, y el abrazo que se dio con Mariano Grondona. Te quiero preguntar sobre, ¿vos eras amigo de él o conocido? Bueno, nosotros éramos, sí, más amigos de Carlos, pero sí lo conocíamos y nos frecuentábamos con Roberto. Roberto es un caso de activismo muy interesante, porque Roberto era una persona muy ligada al mundo del espectáculo, un tipo que se dedicaba al show y era periodista, Ujú, y que ante su diagnóstico cobra un empoderamiento muy importante, y sobre todo lo que hace Roberto, que es algo que fue el primero que logró esa notoriedad, lo que hizo fue visibilizar ujú, la cuestión de la necesidad de métodos médicos, métodos sanitarios y una política sanitaria con respecto al VIH-Sida. Eso lo llevó gracias a sus contactos de su vida artística, lo llevó a tener una serie de privilegios de llegar a contar para la causa
que Ujú. suene feo, pero para la causa, a mucha gente famosa. Y eso generó mucha visibilidad social. Roberto fue un tipo, yo creo que fue un tipo que es una pérdida, ¿no? Que se haya muerto tan joven como tantos otros, pero digo, él estaba en un momento realmente a disposición entera del activismo de la respuesta al VIH y fue un motor impresionante para la Fundación Huésped. Eh, yo creo que siempre hay que recordarlo porque fue nuestro primer gran héroe en esta Sí. lucha, ¿no? Sí, sí. Yo te lo dije antes de grabar esta entrevista, pero la verdad que yo no sabía mucho sobre el caso. No sabía de su existencia, solamente sabía la existencia de Carlos Jauregui por la estación de subte, pero me parece como interesante hablar de ellos porque fueron personas que realmente, vos también, que generaron bastante movimiento con el colectivo LGBT y también nada, con la CHA, la comunidad homosexual argentina, y me parece interesante. Ahora está ATAB 2, que hablan sobre la CHA y vi que hiciste un posteo. ¿Qué se siente eso de, ahora me vuelvo un toque más cholulo, pero qué se siente eso, nada, de que tus amigos estén ahí, representados? Yo siento un cierto pudor hipócrita, te voy a Ok, ser sincero. Me ok. da un poco de pudor, pero por otro lado me da una satisfacción muy grande, porque lamentablemente vivimos en tiempos donde el relato está recortado por intereses diversos Ujú, de la diversidad. Y muchas veces se cuentan historias cualquieras. O sea, de repente aparece alguien que no sabe nada, que leyó una cosa y de repente entonces inventa una historia y cuenta no sé qué. Y vos lees y decís, pero ¿qué estás contando? claro, ¿No? claro. Y entonces hay una cosa muy interesante. Los chicos de Fede Otone y Santi Talledo me escribieron, Ujú, me contaron, se tomaron el tiempo de hablar un poquito conmigo. Y me pareció importante que recabaran testimonios de los que estuvimos, ujú, de los que hicimos y de los que no lo contamos a través de algo que leímos. claro. Y me parece importante eso, por eso me parece tan importante que, que aunque sea una novela, una serie o como quieras llamarlo, se hayan tomado el tiempo de tomar ciertas referencialidades y demás. Uno lo podría hacer de otra manera. Vos sabés que yo soy escritor y soy Sí, guionista, trabajo sobre este tema. Ahora se está por estrenar la segunda película con mi guión, también dirigida por Lucas Santana, y hablamos mucho en el guión. Yo hablo mucho un poco ya desde un lugar del VIH desde distintas generaciones, y me parece que está muy bien planteado el ATAB, la cuestión del ATAB, o me parece que yo siempre digo que todo recuerdo al pasado es necesario, ujú, eh, toda mirada al pasado es necesario, sin esa cosa ilusionante de que el pasado fue mejor que el presente. No, todo lo contrario, el pasado no fue mejor que el presente, fue distinto. Y lo que nosotros y nosotras y nosotres tenemos que lograr es que el futuro sea mucho mejor. Ahora, contemos las cosas como son claro, y no silenciemos a nadie. claro. Porque ahora se ha dado una cosa, ¿no? Hay muchos fundadoras y fundadores, todo el mundo fue a la primera marcha del orgullo, y son cosas que no es necesario colgarte medallas. Porque, bueno, el reconocimiento no lo tenés que buscar. Se te da por si hiciste algo, si tuviste la casualidad generacional de vivir en esa época. O sea, con Ujú, 16 años o con 20 años, yo, bueno, ya estoy en una etapa de mi vida donde, y sí, veo las cosas de otro lugar, porque ya soy un tipo grande. Y lamentablemente una de las cosas que sucede, que esto es importante para lo que estás contando, es que quedamos pocos y pocas de aquellas épocas, muy pocos y pocas. O sea, realmente, yo el otro día con respecto a cuando pasó, se cumplieron los 39 años de la CHA y hubo como ¿no? Como una especie, hubo una nota en Infobae
de una chica que decía, claro, que contaba a partir de los 90 pero la CHA en los 90 ya era una organización que estaba en declive. La CHA fue importante en el 84, 85, 86, 87, y no nos nombraba, no nombraba, ¿no? Nombraba, claro, a César y a Carlos y punto, pero no nombraba que después formamos otra organización, o sea, toda una cosa, ¿sabes?, de recorte, y yo no sé si es bien intencionada o de ignorancia, sinceramente. Ujú. Entonces, a mí me parece que nada, que todo lo que se haga con buena leche está bien. ¿Te gustará o no te gustará la serie? Yo qué sé, yo toda la serie no me gusta, la voy pasando rápido, y cuando aparecen los putos me pongo a ver. Gustavo, ¿crees que hay una ausencia desde el Estado para realizar campañas del HIV, VIH? No, mira, yo en ese sentido que quiero ser, yo creo que el estado de bienestar que tenemos en la Argentina, a pesar de todas las crisis, a pesar de todo, sigue siendo un estado de bienestar bastante alto para las personas que vivimos con VIH, con VIH, perdón. El tema de las campañas es un problema mundial. Es un Ujú. problema mundial, no es un problema de la Argentina, es un problema mundial. La gente no quiere hablar de VIH. La gente habla de VIH el 1 de diciembre y todos se cuelgan el lacito rojo. Si no fuera por el activismo de la respuesta al VIH y las personas que vivimos con VIH y somos visibles, no se hablaría de VIH. No se hablaría porque a los estados les importa un carajo, está todo puesto ahí, bien, en algunos mal, y a los partidos políticos les cuesta bastante involucrar, y a la sociedad misma, ¿no? O sea, ¿cuántas personas visibles, famosas, existen en estos momentos a nivel mundial? No, Y no. algún activista que pueda ser muy, muy, muy famoso, pero después siempre te enteras cuando están muertos. Uy, se murió por causas relacionadas al VIH y llenaba estadios, por ejemplo. Qué importante hubiese sido esa visibilidad. Yo sé que el tema de la visibilidad es medio complicado. Yo lo charlo en algunos grupos, ¿no? Donde hay diferencias. Pero digo, alguien tiene que ser visible, porque alguien tiene que tirar del carro. Alguien tiene que ser el Roberto Jauregui. Ujú. ¿Qué postura crees que deberíamos tomar como sociedad respecto al VIH? No sé. Naturalizarlo es una palabra horrible. Naturalizarlo como si fuera la gripe o como si fuera el cáncer de mama, por ejemplo, y armar campañas constantes, masivas, para explicar que conocer tu serología, sea positiva o sea negativa, es un derecho humano. Porque sigue habiendo personas en el mundo, y en Argentina y en España, que viven con VIH y no lo saben. Y entonces después es cuando vienen las muertes. Y las muertes vienen por diagnóstico tardío, porque entran a un hospital con una neumonía y 2 millones de carga viral, y recién ahí le hacen el test de VIH. Mm. Entonces, a mí me parece que si, ¿no? Las ciudades se inundan de campañas por dona médula, hacete el test del cáncer de mama, hacete la mamografía o vacunate contra la gripe. También hay que decir, hacete el test de VIH. El tema es que hay que derribar el estigma y la discriminación, porque aún hoy, 2023, con 80 millones de personas viviendo con VIH, hay estigma y discriminación con respecto al VIH. Sí. Y es un delirio, es realmente un delirio. Yo siempre cuento que en el hospital que me atiendo, en las pantallas donde están los turnos, pasan todo el tiempo en loop un video de un chico que tiene cáncer de médula y entonces necesita un donante, y entonces primero muestra que está triste en el hospital y no tiene hambre, y después lo muestra muy feliz porque encontraron un donante, y entonces aparece toda la felicidad y la alegría, y va de fiesta, va a un concierto con sus amigos y mira el atardecer y se pone feliz. ¿Y nosotros, y las personas que vivimos con VIH, qué pasa? ¿Y nuestra sonrisa dónde está? ¿Dónde está la sonrisa de las personas que viven con VIH? Por eso te vuelvo a repetir,
hay que derribar el estigma y la discriminación. Hay que decir, soy feliz, vivo con VIH y soy feliz. Y sí, lamentablemente algunos tendremos que dar la cara y ponerla con el costo que lleva eso, porque tiene su costo. Pero bueno, para algunas personas hemos decidido ser activistas en la vida. Y otras que no quieren ser visibles, me parece estupendo. Pero alguien lo tiene que hacer. Y hay miles en el mundo que lo hacemos. Gustavo, muchas gracias por participar. Fue un placer. Bueno, muchas gracias a vos, Nico, y espero que sirva esto. Después de haber escuchado a Fede, a H y a Gustavo, si bien hay diferencias por los tiempos que vivieron y que viven, hay puntos en común. Uno es el estigma. Desde que Gustavo recibió su diagnóstico, pasaron 30 años. Podríamos pensar que esto cambió, pero cuando escuchamos a H y a Fede, nos damos cuenta que no es así. Otro punto en común en estas historias es la militancia. El estigma y discriminación se lo enfrenta con militancia, hablando de VIH y visibilizándolo, como hicieron pioneros como Roberto Jauregui y como lo hacen los chicos de Rajab. El test es gratuito en cualquier espacio de salud público. Es voluntario y confidencial. Estas fueron las perspectivas de ellos y la mía. ¿Y vos? ¿Qué pensás?